Jorge Quiroga. Hoy contamos con la presencia del candidato a vicepresidente por Alianza Unidad, José Luis Lupo. Para iniciar este conversatorio tendremos dos presentaciones a cargo de representantes de ambas cámaras. A continuación tenemos la presentación del sector hidrocarburos a cargo de Mauricio Mariaca, representante de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. Gracias, Karina. Buenos días a todos, un gusto estar acá con ustedes y un honor poder hacer la presentación en representación de la Cámara de Hidrocarburos. José Luis, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que son agendas muy apretadas las que están manejando los candidatos estos días y le agradecemos por estar acá con nosotros. Así que sin más me voy rápidamente a la presentación. La presentación la conocemos todos, la hemos visto ya una vez, voy a pasar rápido, se le ha acercado también al equipo del candidato, o sea que eso simplemente para ponernos en contexto, ¿no?, de lo que está sucediendo. Eso, gracias. Me voy a venir un poquito más acá para poder ver. Entonces, análisis del sector de hidrocarburos y situación actual, algunas recomendaciones. No está funcionando esto. Pero voy a necesitar pasarla yo, ¿eh? Ahí está. Gracias. Entonces, diagnóstico primero y bastante rápido. Tenemos acá un gráfico con una escala de tiempo que va desde el año 97, que es el periodo de la capitalización de las empresas del sector hidrocarburos. Vemos que estaba la ley 1689, establecía un nivel de regalías del 18%, y se había dado la apertura del mercado brasilero, ¿no?, la consolidación de la exportación a Brasil. Habían grandes descubrimientos en aquella época, San Alberto, Sábalo, Margarita, los campos más grandes que ha tenido Bolivia. Y en aquel momento hubo un nivel de inversiones, sobre todo en exploración, bastante importantes para poder cumplir con estos compromisos que había asumido el país. Acá vemos en esta sombra de fondo el nivel de reservas, como había incrementado. Luego ya viene el siguiente periodo, de 4 a 28 TCF de gas. En el siguiente periodo viene un periodo de inestabilidad jurídica, de inseguridad jurídica, la nacionalización, el referéndum del gas, se cambia la ley 3058, las regalías pasan junto con el IDH a ser el del 50%, hay un congelamiento de los precios en el mercado interno, no solamente para el petróleo, sino también para el gas. Y se produce acá el descubrimiento de un campo también importante, que hoy día es uno de los principales proveedores de gas, que es Incahuasi. Caen muchísimo las inversiones, de aproximadamente unos 600 millones de dólares a menos de 200, y también sobre todo las inversiones en exploración, se hacía todavía algo de inversión en desarrollo. Luego viene un periodo del 2008 hasta el 2015, con una fuerte subida de los precios internacionales del petróleo. Esto impacta principalmente en el precio del gas que nosotros podíamos exportar a Brasil, porque la fórmula de precios del gas que compra Brasil está indexada a fuels que están relacionados con el precio del petróleo. Entonces se empieza a dar un fenómeno muy interesante de precios, y esto impulsa sobre todo las inversiones en desarrollo de campos, es decir, desarrollar las reservas que ya teníamos descubiertas. Hay un régimen de incentivos también para lo que era producción de petróleo, porque recordemos que estaba congelado el precio del petróleo acá en $27 por barril. El régimen de incentivos funcionó un par de años y dejó de funcionar luego por problemas administrativos, básicamente, y nuevamente la producción de petróleo, que empezaba a repuntar, cayó, y hoy día no somos capaces de abastecer el petróleo que necesita el país para refinar y convertirlo en gasolina y diésel, ¿no? Bueno, luego tenemos el periodo 16 al 24. Si bien al principio de este periodo caen los precios internacionales, acá tenemos la pandemia, luego vuelven a repuntar, pero ya nos encontramos con unos volúmenes de producción que no nos permiten capitalizar estos altos precios, que sobre todo son capitalizados en las exportaciones, ¿no? Y acá, si vemos superpuesta la curva de producción del país en todo este periodo, vemos que la producción ha ido desde los casi 9 millones de metros cúbicos por día
ha alcanzado su pico máximo en los años 13-14, llegando casi a 60 millones de metros cúbicos por día, y hoy estamos menos de 33, realmente estamos en 29, y hay un declino permanente, ¿no? Es decir, los campos que se habían desarrollado han empezado a declinar. No ha habido inversiones en exploración importantes que permitan hacer una reposición de reservas, y lo que está sucediendo es que hoy día estamos perdiendo la oportunidad de abastecer mercados, sobre todo mercados de exportación. Cada pie cúbico, cada metro cúbico que dejamos de producir de gas es un pie cúbico que se le corta la exportación, porque el mercado interno tiene prioridad de abastecimiento. ¿Cuál es el efecto de esto? Simplemente el mercado interno paga un precio de $1 aproximadamente por millar de pie cúbico, la exportación paga un precio de 6, 7, 8, dependiendo del precio del petróleo, ¿no? Entonces, el efecto de la caída de la producción es doble, es en producción y en precio, KP y KQ, ¿no? De la fórmula P por Q. Acá vamos a ver que esto que yo les comentaba del mercado interno, este es el crecimiento que hemos tenido de la producción, este es el declino que se veía en la curva anterior. Luego el mercado interno ha ido acompañando con las políticas de Estado de fomentar el consumo interno del gas natural. Si ustedes ven la pendiente que empieza a subir acá, es lógico que el mercado interno también tenga un comportamiento de crecimiento. Lo que ha pasado es que, como no hemos cuidado la reposición de reservas, no hemos sido capaces como país de mantener estos niveles de producción. El mercado debería haber crecido en una proporción y mantenerse en un punto máximo, lo mismo que la producción, ¿no? Hoy día el mercado interno, acá estamos hablando en enero, representaba casi el 45% de la producción del país, hoy día ya está por encima del 50%. Entonces, de haber sido un mercado que tenía un 10% de la participación de los volúmenes, digamos que esa subvención de precio que el Estado había decidido hacer, en estas épocas donde todo esto se iba a exportación, tenía un sentido. Hoy día es inmanejable para la producción que tenemos del país, esa subvención. El mercado interno creció un 133% entre 2007 y 2024. Este es un dato muy importante. El 66% de la generación eléctrica emplea gas natural para la generación, es decir que 2 de cada 3 focos se prenden con gas natural. El precio del gas en el mercado interno, lo que les decía, de la exportación es 6 veces mayor que el del mercado interno. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Nosotros veíamos... me voy a ir acá. Estamos viendo la caída de la producción, la vamos a proyectar hacia el futuro, ¿sí? Es esta curva. Y acá tenemos más o menos lo que puede ser la proyección de estas curvas. Tenemos modelos, algunos son más optimistas, considerando que algunos de los proyectos que está encarando IPFB con sus propias espaldas, los proyectos exploratorios, pueda ser exitoso y pueda aportar algo de gas. Y aquí algún analista más pesimista que considera que no va a haber nueva incorporación temprana de gas, puede proyectar esta curva. Y lo mismo hacemos con las curvas de mercado. Digamos que se frena el crecimiento, el Estado toma medidas para frenar este crecimiento que está teniendo el mercado interno de gas, o no hacemos absolutamente nada con el crecimiento del mercado interno y crece naturalmente lo que debería crecer. ¿Qué es lo que estas dos curvas nos están diciendo? Que en algún momento, no sabemos cuándo, entre el 2028 y el 2031, no vamos a tener gas suficiente para abastecer nuestro mercado interno, es decir, vamos a tener que importar gas, porque recordemos que 2 de cada 3 focos se encienden con gas natural, ¿no? Entonces, los primeros tiempos habrán algunos cortes a grandes consumidores, fábricas industriales, y luego ya a medida que vaya faltando va a haber que ir racionalizando la generación de electricidad. Entonces nos vemos en una situación sumamente compleja. Si hoy día para el país logística y económicamente es un problema importar gasolina y diésel, no me quiero ni imaginar lo que va a ser importar gas natural, porque la gasolina y el diésel se pueden traer por camiones, pero el gas natural, la verdad que solo tenemos la oportunidad de importarlo de la Argentina, de Vaca Muerta. Pero la Argentina en estos días está sancionando 2 proyectos de inversión para construir plantas de GNL para exportar su gas al mundo.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder comprar gas argentino, pero con plata. Vamos a tener que ir a competir por precio y vamos a tener que pagar 8, 10, 12 dólares, lo que sea competitivo para ir a sacarle ese gas que está vendiendo Argentina a cualquier parte del mundo para traerlo a Bolivia. Y si la subvención de los combustibles líquidos, cuando teníamos un dólar de 6.96, era del 50%, es decir, comprábamos cada litro de gasolina a 7 bolivianos y lo vendíamos a 3.50, no me quiero ni imaginar lo que va a ser el efecto de tener que comprar a 8 el gas natural y venderlo a 1, ¿no? Entonces, algo hay que hacer. Esto no puede seguir el ritmo que está con el que viene. ¿Cuáles son las recomendaciones ya para ir cerrando la presentación? Hay una iniciativa que ha trabajado el sector privado con el sector público. Este es un mensaje muy importante porque después de muchísimos años de no tener un diálogo fluido en este sentido con las autoridades, el sector hemos podido sentarnos y tener un diagnóstico común público-privado de cuáles son las necesidades que tiene el sector para cambiar. Y después de 1 año y medio de discusiones, el Ejecutivo ha presentado en noviembre del año pasado al Legislativo un proyecto de ley que es la modificación de una ley actual que hay de incentivos, que es la 767, modificarla para que se pueda incentivar también el precio del mercado interno de gas, porque esa incentiva solamente el de los líquidos, y así poder viabilizar proyectos existentes, en campos existentes en el corto plazo. Porque realmente lo que este país necesita es inversiones masivas en exploración para encontrar nuevo gas. Pero eso no es rápido, eso va a necesitar de 5, 7, 9 años. Entonces, lo rápido es hacer estas inversiones importantes en campos existentes, cosa que puedan conectarse rápidamente a las instalaciones que ya hay de producción. Entonces, el incentivo que se propone es entre 1 y 2 dólares al millón de pie cúbico a la nueva producción de gas natural que vaya destinada al mercado interno. Esto habilita a YPF a renegociar los contratos actuales que hay. ¿Y por qué habilita a YPF? Porque muchos de los contratos necesitan ampliar el plazo para poder hacer estas grandes inversiones, para tener plazo de recuperación, y además para poder modificar la participación de YPF en los contratos, que no hemos hablado del government take, pero el government take, es decir, la porción que se queda del Estado de todo este negocio, es muy grande en Bolivia, está alrededor del 80-85%. Esto solo lo tienen países con ingentes cantidades de reservas, ¿no? Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de los países del Medio Oriente, etcétera. No somos competitivos, nuestros vecinos tienen 55, 50, 45%, Argentina, Brasil, Perú. Obviamente las inversiones fluyen a todas partes menos acá. Entonces, se plantea una reducción de la burocracia administrativa. Hoy día los contratos tienen que ir 2 veces al Congreso para ser aprobados. Hemos tenido casos excepcionales, extremos, que han tardado 7 años en aprobar un contrato petrolero. Lo normal es que tarden 2 años, 3 años en aprobarse. Eso es inadmisible. El sector no aguanta estos tiempos administrativos. Entonces, con este proyecto, ¿qué es lo que se pretende hacer? Es que si teníamos esta perspectiva de producción, rápidamente acá algunos proyectos de desarrollo podrían incorporar este gas, y algunos proyectos exploratorios, 2 proyectos exploratorios podrían incorporar este gas. Y luego, esto en el corto plazo, la 767, luego tiene que haber una solución de mediano plazo, que es la modificación de la ley de hidrocarburos, que nos permita atraer inversiones ya en exploración masivas. Y esas inversiones pensamos que podría generar este nuevo repunte de la industria de los hidrocarburos, y obviamente un repunte en las divisas que pueden entrar al país, ¿no? Porque recordemos que no debe haber otro sector, quizás la minería, que le pueda aportar las divisas que le aporta el sector de hidrocarburos a la economía boliviana, ¿no? Entonces es importante que podamos reactivar de verdad este sector. Mensajes importantes antes de terminar. Bolivia tiene un enorme potencial exploratorio y un enorme potencial hidrocarburífero. Entonces, cuando escuchamos que por ahí se dice, se está terminando el gas, sí, se está terminando el gas que habíamos descubierto, pero Bolivia todavía tiene mucho gas por descubrir. Ese es el consenso de los expertos, ¿no? De los geólogos, geofísicos, etcétera. Segundo, Bolivia tiene una enorme infraestructura para producir hidrocarburos. Tiene plantas de procesamiento, tiene ductos,
Tenemos una infraestructura que va desde Yacuiba, sube hasta Santa Cruz, cruza al Brasil, llega al polo industrial más importante del cono sur del planeta, que es Sao Paulo, y baja hasta Porto Alegre. Es gigantesco, es un monstruo el gasoducto que tenemos construido ahí. Y encima, desde Yacuiba a Villamonte, nos podemos conectar también con el mercado argentino. Puede llegar nuestro gas hasta Buenos Aires. Entonces, infraestructura nos sobra, capacidad de compresión nos sobra. La gente en Bolivia conoce esta industria. Bolivia produce hidrocarburos hace más de 100 años. Tenemos talento, tenemos conocimiento, hay empresas locales dedicadas a esto, hay varias empresas de servicios internacionales que están girando alrededor de nuestra industria. Entonces, el know-how existe. Los mercados también. Podemos copar el norte del mercado argentino, porque nuestro gas es más competitivo que el shale gas de Vaca Muerta en precio, y el mercado brasilero naturalmente es nuestro, porque también es más competitivo que el pre-salt de Brasil y que la importación de LNG que tiene que hacer Brasil. Lo que necesitamos es darle seguridad a los mercados que los vamos a abastecer, porque ningún país serio va a arriesgarse a tener un proveedor que quizás sí, quizás no, que es lo que somos ahora nosotros. No sabemos a quién vamos a poder abastecer. Entonces tenemos que darle seguridad a los mercados, son nuestros esos mercados. Y por último, lo que no tenemos es condiciones económicas para poder explorar. Entonces, ¿de quién depende que podamos hacer el repunte? De nosotros mismos. Todo lo demás está. Lo que nos falta es que nosotros seamos capaces como país de generar una condición, contrato, una ley, un nivel de government take razonable para que esto pueda volver a ser una realidad y nosotros podamos seguir disfrutando de los beneficios que trae la exportación y la producción de hidrocarburos en el país. Así que muchas gracias, espero que haya sido útil la presentación. Muchas gracias, Mauricio. A continuación tenemos la presentación del sector eléctrico. Invitamos al señor Gastón Acevedo Barrientos, miembro del directorio de la Cámara Boliviana de Electricidad y gerente general de la empresa Gas y Electricidad Sociedad Anónima. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos los afiliados, a los invitados, a las personas que nos están viendo por nuestras redes sociales y en especial al candidato José Luis Lupo. Muchas gracias por estar aquí presente. Valoramos mucho el que se haya tomado su tiempo, considerando la agenda apretada que sabemos que tienen en esta recta final de campaña. Consideramos que es vital escuchar a sectores que son pilar fundamental para la reactivación económica. Voy a comenzar presentando a la Cámara Boliviana de Electricidad. La Cámara Boliviana está aglutinada por muchas empresas que conforman toda la cadena del sector, desde generación hasta distribución. Dentro de sus objetivos están promover el desarrollo del sector eléctrico, asegurar el fomento, desarrollo y expansión de la industria eléctrica y sus tecnologías, contribuir a la formulación de una adecuada legislación y propiciar el uso eficiente de los recursos energéticos. Un poco principalmente para el candidato quiero comentar cómo está estructurado el sector, que está conformado por empresas de generación, empresas de transmisión, de distribución, consumidores regulados y no regulados, y la generación distribuida. Todo esto está administrado u operado por un ente normador, que es el Ministerio de Energías, Hidrocarburos y Energías, un ente regulador que viene a ser la Autoridad de Electricidad, y el ente administrador del sistema, que es el Centro Nacional de Despacho de Carga. La Ley de Electricidad inicialmente preveía que ningún operador podía tener más del 35% de participación en generación eléctrica, algo que por supuesto a partir del año 2008 dejó de ser a raíz de la nacionalización y refundación de Ende Corporación, que incluyó entre sus empresas subsidiarias a 3 empresas de generación, Endecorán, Vallehermoso y Guaracachi, además
de la creación de una empresa de capitales mixtos con PDVSA en De Andina. En la parte de transmisión, ENDE como tal y ENDE Transmisión, que copan alrededor del 90% de participación en ese sector. Y en distribución, la nacionalización de las empresas distribuidoras de La Paz, Oruro y Cochabamba, con lo que también llegan a tener la mayor participación en distribución, que bueno, por temas de consumo eléctrico, Santa Cruz, la cooperativa CRE, tiene, digamos, viene a ser la distribuidora más grande. Sin embargo, tomando en cuenta la participación del Estado en este sector de distribución, sigue siendo mayor. El sistema interconectado nacional está apoyado principalmente en gas natural. Como bien decía Mauricio, el 66% de la generación es a partir de las termoeléctricas, y el grueso de las empresas que decíamos hace un momento, que suman el 87%, la mayor parte a gas natural, son estatales, ENDE Corporación y sus subsidiarias. Existen honrosas excepciones de generación renovable con biomasa, principalmente acá en Santa Cruz, las empresas Aguayí, Guavirá Energía. Todas ellas consumen el 50% del 50% del gas que producimos. El total de gas que se produce, como igual comentaba un poco Mauricio, el 50% prácticamente va a exportación, la mitad se queda para nosotros, y de esa mitad, a su vez la mitad es consumida por el sector eléctrico. Cada metro cúbico que consumimos en Bolivia, por supuesto, dejamos de exportar ese millón de BTU, es a 1.30 para el sector eléctrico, y más o menos el costo de oportunidad ha sido $6.50 por millón de BTU en exportación. Los principales consumidores son cerca del 40% residencial, y la parte comercial o general más el industrial, que hacen cerca de otro 50%. Tenemos dos etapas, dos escenarios que queríamos mostrar acá. El primero, el plan eléctrico que fue presentado el año 2013 por el Ministerio de Hidrocarburos, donde se planteaba llegar a tener al menos el 70% de la generación con fuentes renovables. La realidad es que el año 2013, como podemos ver acá, la matriz estaba apoyada en un 66% termo y 34% hidro. A pesar de las inversiones que se han realizado en los últimos años en energías renovables no convencionales, todas por parte del Estado, por ENDE Corporación, en la parte eólica se ha incrementado simplemente 4%, solar 3% y biomasa 3%, 10% en total, que sumados al 24% de hidroeléctrica, sigue manteniendo la misma participación termoeléctrica en nuestra matriz eléctrica. La pequeña diferencia es que el año 2013 nuestra demanda máxima coincidental era 1.202, y la potencia efectiva para atender esa demanda estaba en 1.488. Esta potencia efectiva ha subido 140%, principalmente con termoeléctricas.
pero esta incorporación de energías renovables a nuestro sistema no debe ser solamente para dejar de consumir y ese gas podamos exportarlo, y esa ha sido la mentalidad de los últimos años, sino debe ayudarnos a empezar a producir también, a generar un valor agregado para los proyectos de litio, de hidrógeno verde, el Muktun, etcétera. Y la transición energética no solo se trata de incrementar la infraestructura, sino que también debemos trabajar en eficiencia energética en todos los sectores. Debemos ver la incorporación de la generación distribuida, la movilidad eléctrica, ver el nivel de digitalización de nuestras redes, por ejemplo, ver temas de almacenamiento, y claro, fundamentalmente tomar en cuenta a los profesionales del sector, a las cámaras, a las universidades, para que puedan también contribuir con el desarrollo de esta normativa. Por último, seguramente de esto vamos a hablar con José Luis en unos minutos más. Queremos plantear cuáles son los desafíos de la industria eléctrica. Debemos evitar, por supuesto, como primer punto, la crisis energética. Es necesaria la reformulación, decía hace un momento, y organización del modelo. Revisar y adecuar la normativa regulatoria, esto a partir de un cambio de ley de electricidad, simplemente la incorporación de decretos supremos, reglamentos, etcétera, dependiendo del nivel de criticidad. La reducción, proyectando a la eliminación del subsidio del gas natural, del precio del gas natural para la generación eléctrica, el fomento a las energías renovables, incorporando la participación del sector privado mediante mecanismos exitosos regionalmente, de los que podemos aprender bastante, el fortalecimiento institucional del ente regulador y del operador, y como decía también, redefinir el rol y gobernanza de Ende Corporación y sus empresas filiales. Quiero dar paso al candidato, no sin antes pedirle que en el caso de que sea que el pueblo confíe en su fórmula, es necesario que atiendan estas demandas, pero que cuente con la Cámara Boliviana de Electricidad para proyectar y hacer frente a estos desafíos y podamos reencauzar el sector eléctrico y la reactivación económica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Bueno, ahora es el momento de escuchar al señor José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia por Alianza Unidad. Lo invitamos a pasar, por favor, mientras le colocan el micrófono. José Luis, ¿va a usar este? Perdón. El que le sea más cómodo, por favor. José Luis Lupo nació en Valle Grande, es economista y a lo largo de su carrera profesional trabajó en el sector privado, en la administración pública y en organismos internacionales, destacándose en todos esos ámbitos. Se desempeñó en entidades como el Instituto Nacional de Estadísticas, la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, fue ministro en diferentes gobiernos, ocupando las carteras de Informaciones, Desarrollo Económico y Hacienda. Está casado con Patricia Rivero, tiene 3 hijos y es abuelo de 5 nietos. Bienvenido, don José Luis. Muchas gracias. Sí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por las presentaciones muy interesantes y además ratifican todo lo que venimos escuchando todo este tiempo, es decir, la gran preocupación que tenemos. Vengo medio veraniego porque vengo de Cobija directamente, entonces no pensé que estaba haciendo tanto frío en Santa Cruz. A ver, permítanme salir un poquito del ámbito hidrocarburífero y eléctrico para volver después a él y conversar con ustedes, pero situarnos un poco en el momento en que estamos en Bolivia, un momento que no exageraríamos si decimos que es dramático, que es realmente grave y que es muy serio. La crisis fiscal que estamos atravesando tiene su origen en la crisis energética, no cabe la menor duda, agravada inmensamente por una serie de políticas erráticas, irresponsables, que estos últimos 20 años nos han traído a un lugar donde
vamos a tener todos que remar para salir juntos. Pero déjenme empezar diciéndoles de que lo que estamos viviendo hoy en Bolivia, si no resolvemos el problema político, simplemente no vamos a resolver nada. Estamos totalmente claros de la situación y la coyuntura política que vivimos. Estamos frente a un proceso electoral absolutamente determinante para la historia del país. Y este momento electoral está asignado por una demanda de cambio muy clara. Hay una demanda de cambio profundo en el pueblo boliviano que también percibe que su situación personal y económica está en riesgo. Hay una crisis fiscal muy grande, tenemos un 12% aproximadamente de déficit del sector público no financiero respecto al producto, y este déficit está en gran parte originado por los subsidios que tenemos a los carburantes. Subsidios que además creo que todos los que estamos comprometidos con sacar a Bolivia adelante estamos dispuestos a suprimirlos, a sacarlos y ver la mejor manera de encontrar una tolerancia política y social, así como un consenso para poder hacerlo. Yo estoy recorriendo todo el país y en todas partes estoy hablando con transportistas, gremialistas y todo el mundo, productores, etcétera, y todo el mundo quiere volver a trabajar. Nadie tiene acceso a los carburantes subsidiados en este momento, o si tiene acceso lo está haciendo a un costo tremendo porque tiene que pasarse 2 días a la semana haciendo colas. Las colas ya se han normalizado por todas partes y la gente está esperando que esta situación termine y cambie. No hay forma de que salgamos adelante si no resolvemos el problema fiscal. Eso lo sabemos todos, lo saben ustedes y todos los que estamos en esta carrera electoral, excepto la gente que piensa que puede eternamente permanecer con medidas populistas, lo sabemos. Sabemos que tenemos que tener consensos en la Asamblea y tenemos que tener diálogo y acuerdos en la Asamblea con los frentes políticos que están comprometidos con el cambio. También lo sabemos y ustedes seguramente han tenido también conversaciones con otros frentes con los cuales van a coincidir en esta visión de país. Entonces, más allá de que terminemos un proceso electoral en el que obviamente la Alianza Unidad confía en tener un mandato claro, contundente, que nos permita una gobernabilidad adecuada, más allá de eso también vemos que existe el compromiso de otras fuerzas políticas en una visión compartida del país, y esta visión es la que vamos a llevar adelante en la Asamblea. Volviendo al tema fiscal, está muy claro de que es una verdadera prioridad resolver el tema del déficit, y les quiero decir también con claridad de que este tema lo vamos a enfrentar de forma directa, sin gradualismos y en la primera oportunidad en que se tenga una vez que seamos gobierno. No vemos nosotros espacios para gradualismo, sí necesitamos amortiguar una serie de temas sociales, estamos absolutamente claros de ello, pero no vemos posibilidades de lograrlo en una política gradual. El subsidio a los combustibles, particularmente el del diésel, se lo va a suprimir casi inmediatamente que se llegue al gobierno. No hay forma de hacerlo de otra manera. De la gasolina, en gran parte va a ser también hecho de esa manera, y otra va a gozar todavía de un subsidio un poco más focalizado, un poco más dirigido hacia el transporte y completamente temporal. Pero los subsidios se van a acabar. En términos de lo que es el temor que señalaban a esta crisis energética, que es un temor que yo lo comparto plenamente, que es tal vez el más grande, una crisis de desabastecimiento energético en Bolivia no sería posible soportarla en ningún caso, en ningún esquema, mucho menos durante un ajuste donde todavía persisten ciertas fuerzas antidemocráticas que están apostando a que esta próxima elección no goce de la legitimidad suficiente como para poder desestabilizar de nuevo el país. Eso ciertamente no vamos a permitirlo, pero esta crisis de desabastecimiento energético es la principal amenaza, y creo que en eso debemos contar con todos los que estamos comprometidos acá. Yo me he reunido personalmente con el sector minero, con el sector agropecuario, y esta vez celebro que podamos estar reunidos también con hidrocarburos y energía, porque son los 3 sectores fundamentales para poder tener un plan de cortísimo plazo
que no está en los escenarios de corto plazo y de mediano plazo. Pero el de cortísimo plazo hay que resolverlo en los primeros 100 días, como nos estamos planteando. Y la expectativa de la gente de que se resuelva es es tener esta posibilidad de solución a los problemas macroeconómicos y de estabilidad financiera de esta manera. Quiero decirles que el diagnóstico que tenemos sobre la situación macro es mucho peor que el que se presenta públicamente. Los números que tenemos del Banco Central los han debido escuchar ustedes. En el 2014 teníamos un activo en el Banco Central que llegaba a 75% en reservas internacionales. Hoy no llega ni al 10%. Ni al 10% en reservas. Es decir, que el resto del activo del Banco Central, que creció muchísimo, es deuda del gobierno y de las empresas públicas deficitarias. Una deuda que ya se debería empezar a pagar desde el próximo año y que obviamente no se va a pagar. Entonces, hoy día tenemos no solamente un prestamista de última instancia, que es el Banco Central, que es ilíquido, sino que también es insolvente, gracias a todas estas políticas. La parte institucional ha sido completamente destruida, ha sido destrozada y ha sido obviamente capturada junto con todo lo que ustedes ya conocen de la parte de la justicia y de los demás temas institucionales a favor de un gobierno centralista que gozó de mucho dinero y nos trajo esta situación. Bueno, eso es lo que hoy tenemos y eso es lo que hoy vamos a partir y de lo que vamos a plantear. Pero en términos de lo que significa el arreglo macroeconómico, nuestro plan es un plan, no quiero mencionar directamente la palabra shock que asusta, pero es un plan de una sola alternativa. No vemos espacios para el gradualismo. En la ley financiera del 2026 debería ya representar una reducción del déficit fiscal de aproximadamente 50%, al menos 6 puntos del producto. Y entre ellos 4 puntos más o menos van a ser la eliminación de los subsidios, 1,5 puntos va a ser la reducción del gasto y otro 1,5 puntos con las empresas públicas en general. Sabemos que las empresas subsidiarias y las más chicas, si bien son completamente deficitarias, no mueven totalmente la aguja. La principal parte del gasto en las empresas públicas está en las otras, en las que no se van a cerrar y en las que están gastando muchísimo más de lo que se debe. Y esa parte del ajuste va a ser complejo. Eso sin hablar de un ajuste también en la parte de inversión pública, que va a ser necesario y que va a traer un periodo, si bien de más estabilidad, obviamente de recesión. Ese es el escenario macro, sin ningún tipo de adorno, un escenario macro muy complejo en el cual se inscribe el tema de hidrocarburos y energía. Hablando ya y entrando a este tema, las presentaciones creo que ahorran enormemente el diagnóstico que debería hacer, son clarísimas, están totalmente claras y quiero decirles con mucha contundencia también que nuestra visión es completamente compartida en términos de las soluciones del muy corto plazo con ustedes. No es posible pensar siquiera en que vamos a lograr una mayor producción de los campos que hoy están produciendo si no tenemos un incentivo diferente en términos de lo que es el precio. O sea, no hay manera de poder mantener a las empresas que están hoy día produciendo y que sigan produciendo y aumenten su producción en el corto plazo si no tenemos esta revisión. También estamos, no voy a hablar de números porque no estamos entrando en ese detalle y seguramente se lo hará ya en un ámbito institucional. Lo mismo en términos de la modificación de la ley de hidrocarburos. Esta se debe hacer y tenemos que poner competitivos los precios para poder estar dentro del mercado, un mercado, por cierto, que a ratos debemos pensar cuál va a ser el mercado del gas a nivel del continente. Yo tengo dudas, tengo absoluta certeza que necesitamos aumentar la producción de gas, necesitamos explorar más, necesitamos terminar y explotar completamente los campos que hoy están produciendo gas, pero hacia futuro el mercado como tal va a ser un mercado complejo, no va a ser el mismo mercado que conocimos a fines de los 90, principios de los 2000, va a ser un mercado mucho más competitivo. Sí creo que el gas boliviano puede ser competitivo, tiene infraestructura, tenemos posibilidades de competir con Vaca Muerta y con otros, sin embargo creo que va a ser una realidad diferente, lo cual nos va a exigir que cambiemos la matriz energética a futuro. Yo
yo creo que eso también es un hecho y debemos hacer una normativa que favorezca el cambio de la matriz energética, donde yo coincido que hay un gran potencial. Seguir dependiendo en 2/3 de la generación eléctrica del gas que se está acabando es ciertamente suicida si es que no tenemos medidas en forma inmediata, y son las que se están planificando. Las medidas, ¿de qué manera las estamos planificando en términos sectoriales? Ustedes lo han debido escuchar a Samuel ya en varias presentaciones públicas de que nuestra intención es trabajar con la industria en general. Nosotros no vamos a trabajar entre 4 paredes o simplemente en el legislativo, sino con ustedes, básicamente, que conocen la realidad en un detalle muchísimo más grande y más profundo que el nuestro, que la gente que va a estar haciendo la política como tal, y obviamente con el apoyo de los organismos que venimos recibiendo ya varios aportes en términos de conocimientos, estudios y diagnósticos, el poder conformar grupos efectivos de trabajo que puedan ir en la misma dirección. Yo no veo contradicciones inmediatas más allá de que nos sentemos a afilar el lápiz para ver dónde se van a poner las cargas, pero ciertamente la situación como está es totalmente insostenible y esa la podemos compartir inmediatamente. No podemos seguir en esta situación como estamos, con este tipo de incentivos, con este tipo de normativa y con este tipo de burocracia que genera imposibilidades o postergaciones a las decisiones en los planes de negocios. Esta es la intención que tenemos, esa es un poco la visión que queremos compartir y obviamente discutir en bastante más detalle algunos aspectos con ustedes. Estamos en la recta final de la campaña, hoy día la cabeza nos alcanza apenas para poder trabajar lo que va a ser los escenarios electorales, donde en una semana vamos a estar definiendo ya la conformación del Congreso. Y la conformación del Congreso, más allá de quién sea presidente en una segunda vuelta, en octubre, cuando se tenga que dar, va ya a definirnos las fuerzas políticas que vamos a empezar a trabajar los temas urgentes para el país. Y entre los temas urgentes, sin duda que está el tema de hidrocarburos, el tema del gas, que es esencial en hidrocarburos, el tema eléctrico, el tema minero, donde también se han postergado un montón de proyectos que pueden rápidamente generar divisas para el país, y el agropecuario, pero ya lo han escuchado en muchas oportunidades. Nuestra visión es que se pueda trabajar en un país sin trabas, sin burocracia, destrancando completamente todos los incentivos contrarios a la inversión, un país abierto, un país con socios. En la política internacional, de la misma manera, estamos ya aproximándonos a los que serían nuestros principales socios sin ningún tipo de ideología por delante, sino todo lo contrario, el poder encontrar el acuerdo que favorezca al país en los tiempos necesarios que tenemos, hablar con los países que todavía cuentan con posibilidades de tomar decisiones de política, como fue en el momento. Hacía Mauricio alusión a nuestra infraestructura. Esa infraestructura, cuando se la logró, yo me acuerdo, yo estaba de ministro de Desarrollo Económico en esa época y energía todavía dependía, energía y hidrocarburos en el Ministerio de Desarrollo Económico. Las grandes preguntas eran si Brasil iba a ser capaz de generar el mercado y Bolivia de certificar sus reservas, y ocurrió. Y eso ocurrió y lamentablemente hoy día estamos viendo esta situación cuando deberíamos estar celebrando más bien una escala completamente diferente de lo que se logró con esa voluntad política en los años 90, durante diferentes periodos de gobierno, además, ni siquiera durante uno. Entonces, ese es el tema, lo conocen de memoria, lo saben, y lo que quisiéramos es avanzar después de la semana de elecciones. A partir de agosto tenemos conversaciones anticipadas con Libre, en términos de poder conformar, si bien no comisiones legales, porque no va a poder ser hasta que se acrediten los diputados y los senadores, sí podemos conformar comisiones en la sombra con las personas que irían a integrar básicamente algunos de los temas esenciales: Constitución, energía, hidrocarburos y minería, y también agropecuaria, que van a ser los más urgentes para resolver la base productiva del país en términos de corto, mediano y largo plazo. Entonces eso lo vamos a hacer, y en ese momento serán convocados justamente para poder participar con cada uno de los sectores que ustedes representan.
Yo la dejaría por ahí, si les parece, y tener un poco de tiempo para conversar algunos temas más específicos de interés de ustedes. ¿Okay? Muchas gracias, don José Luis. Lo invitamos a pasar al espacio para el conversatorio, donde lo van a acompañar representantes de ambas cámaras. Me estoy llevando los suyos, ¿no? Bueno, invitamos a pasar a Mariano Ferrari, presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, a Pablo Moreno, miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Ángel Sanier Claros, presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad, y Gastón Acebey Barrientos, miembro del directorio de la Cámara Boliviana de Electricidad. Vamos a tener 3 rondas de preguntas. Cada uno de los panelistas tendrá un máximo de 45 segundos para formular sus preguntas y el señor José Luis Lupo tendrá un máximo de 2 minutos para responder. Los 2 temas que se van a abordar en este bloque serán atracción de inversiones y seguridad jurídica, el rol del Estado y las alianzas estratégicas y la transición energética. Adelante, por favor. Gracias, José Luis. Profundizando un poco lo que comentaste sobre cambios en el sector de hidrocarburos, concretamente, ¿qué nos puedes decir de qué cambios anticipas que se focalizarán para el sector de hidrocarburos? Bien, a ver, muchas gracias. El cambio más importante, sin duda, tiene que darse a través de la seguridad jurídica, ¿no? Yo creo que Bolivia ha llegado a tocar fondo en términos de lo que ha sido el manoseo de la justicia, el poder de un Estado central sobre una serie de áreas y se ha erosionado completamente la credibilidad sobre el país como tal. Entonces, el dar certeza, el dar certidumbre, el dar un horizonte de tiempo adecuado y seguridad jurídica, pero con contundencia y claridad, yo creo que va a ser el primer paso. Segundo paso, ya dentro del sector, yo creo que va a ser revisar el tema de precios. El tema de precios va a tener que ser como todo en la economía, va a tener que ser el indicador que vaya a generar el equilibrio necesario en la oferta y en la demanda, en la capacidad de inversión, en los planes de negocios. Todas las decisiones que se vayan a tomar a partir de los agentes económicos va a depender de la normativa. Si esta normativa acordada es factible para ambas partes y obviamente genera o llena con las expectativas tanto de la industria como del país, yo creo que va a fluir necesariamente en un marco de seguridad jurídica. Tema precios es indispensable tanto para líquidos como para el gas. Y en el tercer lugar está ya las modificaciones en mayor profundidad para la exploración de nuevos campos y para el desarrollo del sector hidrocarburífero y también del sector energético. Muchas gracias, José Luis. Siguiendo de la mano con el sector de hidrocarburos, ¿qué cambios propone en el mediano y largo plazo, considerando que los principales inversores internacionales necesitan reglas claras y confiables para el sector, considerando que un proyecto petrolero toma más de 10 años? Bueno, los que mencionaba, o sea, no hay otra forma. A ver, el país que estamos recibiendo, obviamente, no es viable si es que primero no lo estabilizamos y segundo si no cambiamos su base productiva completamente a partir de la normativa. Yo creo que en el fondo, si bien es un momento tremendamente complicado, también es un momento de una gran oportunidad fundacional en términos económicos, porque nos va a permitir revisar la estructura normativa del país en todas sus áreas, en la ley de inversiones, en la ley de hidrocarburos, la ley de el código tributario, etcétera, en todas en una forma consistente y armónica de una sola visión de país, un país abierto, un país con incentivo al sector privado, un país que no tenga trabas, un país sin burocracia, un país con seguridad jurídica, con Estado de Derecho.
Todo, absolutamente. Yo nombro esto un fin de ciclo sin derecho a transición, es decir, que es un fin de ciclo con derecho a transformación. Tenemos que transformar desde el primer día el país en todas sus áreas. Entonces, cuando hablas de mediano y largo plazo, ciertamente ya estamos hablando de esta agenda legislativa que no es la de emergencia, de estabilización, sino que es de reforma estructural. Y en la reforma estructural ya tiene que estar claramente la visión del país que queremos para las próximas décadas, no para los próximos años. Y ese país es un país de un modelo abierto, de un modelo de mercado, de un modelo de empresa privada, sin burocracia, con acceso a la tecnología, con digitalización necesaria para garantizar eficiencia y transparencia en el manejo de la cosa pública, que es la única manera, no es solamente con buena voluntad ni con coerción, es con transparencia que te da hoy la tecnología para poder ordenar todos los procesos. Y ahí están inscritos, tal vez como principal punto, el tema de la ley de hidrocarburos y energía, que para mí sigue siendo la prioridad número uno, por lo que decía al principio. Si algo este país no soportaría, ningún gobierno lo soportaría, por más que tenga apoyo, sería un racionamiento eléctrico, por ejemplo. Gracias, José Luis. En primer lugar, por tu presencia. Reitero el tema de que hayas tenido que buscar un espacio en tu apretadísima agenda. Mira, en el sector eléctrico, un poco revisando la historia, el sector comienza en una forma desordenada, sin ninguna normativa. En los años 60 se comienza la estructuración del sector. Tenemos nuestra primera norma, que es el Código de Electricidad, que duró hasta la promulgación de la ley actual. La ley actual se promulga el 94, entra en vigencia el 96. Ahí hay un cambio importante, una participación muy activa del sector privado, se trata de emular competencia donde se pueda emular aquello, como en el sector de generación, etcétera, etcétera. Viene un cambio político donde hay una ideologización y un deseo de que participe a fondo el sector solamente estatal y hacer a un lado al sector privado. No se cambia la ley, pero se hacen muchos parches a la ley, decretos supremos que contradicen temas de la ley, etcétera, etcétera. Y hoy día el mundo ha cambiado, el mundo ha tomado una decisión que tiene que ver con la descarbonización de la economía, no por una moda, sino por una necesidad en el control del cambio climático. Bolivia, por el otro lado, necesita inversión tanto privada, local como extranjera, para afrontar el crecimiento, y obviamente eso ocurre en el sector eléctrico también. Y por el otro lado, Bolivia necesita cambiar la cara y volverse otra vez un país atractivo. Teniendo en cuenta esas nuevas características, ¿qué cambios crees que debería tener nuestra normativa en el sector eléctrico y te gustaría impulsar? O sea, Ángel, en general el rostro de Bolivia hacia afuera tiene que ser de un país serio, ¿no? De un país serio, de un país predecible, de un país donde la ley se cumple y donde hay Estado de Derecho y seguridad jurídica en general. Y en particular en la parte sectorial, donde yo siempre y nunca me canso de decir, los bolivianos muchas veces creemos que hay una fila interminable afuera de Bolivia para poder entrar y hacer inversiones, cuando sabemos que en realidad estamos compitiendo hoy día con países que tienen una normativa mucho más moderna, mucho más flexible, mucho más adaptable y mucho más atractiva a la inversión. Entonces, los que hemos llegado hasta acá y todos ustedes que han llegado hasta acá, primero mi admiración
admiración y mi respeto por haber sobrevivido estos 20 años, porque no solamente era incierto, era riesgoso, sino que era extorsivo y era abusivo. O sea, de alguna forma el país que se va a proyectar hacia adelante en todas sus áreas va a ser un país respetuoso de la inversión. En primer lugar, porque la inversión es la que nos va a generar crecimiento, y todos los que estamos en esta sala sabemos que la inversión doméstica no es capaz de generar el crecimiento que el país necesita para salir de los niveles de pobreza y alcanzar el desarrollo necesario. Todos lo sabemos. O sea, todos sabemos también que en Bolivia no hay inversión doméstica capaz de tener tecnología de punta para algunos sectores, como son el que estamos hablando aquí, como es el litio, como son otros sectores. La inversión extranjera no solo es importante en volumen, es importante por el conocimiento y la tecnología que trae consigo. Entonces, toda esa normativa que se va a hacer hacia adelante, la vamos a hacer con ustedes, la vamos a hacer con la gente de la industria, la vamos a hacer con expertos y la vamos a hacer en beneficio del país, trayendo las mejores prácticas y las mejores lecciones que tenemos de los países que nos rodean y del mundo en general. Muchas gracias. José Luis, para brindar seguridad jurídica a potenciales inversionistas, comentábamos, es necesario revisar varios temas normativos, ¿no?, que van desde la regulación y transparencia, al derecho de propiedad, la interferencia política que se ha dado en nuestro país, hasta la certidumbre económica y de mercado. Pero es fundamental tener una política energética de largo plazo. Al respecto, ¿revisarán la planificación de los proyectos futuros para contar con inversiones eficientes? ¿Y cuál es su visión sobre la sobrecapacidad instalada en generación? Gracias. A ver, el tema, cuando yo decía de que esta es la situación de crisis más severa que yo personalmente he visto, y he vivido la del 85, pero ese tamaño de país, ese tamaño de economía, esa coyuntura política de una democracia emergente, de la necesidad de consolidarla, nos diferencia tanto de la crisis actual. La crisis actual sí tiene una profundidad enorme, enorme. Cuando yo me refiero a esta crisis, y de una forma medio optimista digo, esta es la oportunidad de cambiar todo el país, lo hablo en serio, porque no hay forma de salir de esta crisis con parches. O sea, no hay forma de hacerlo. O sea, una crisis no se administra, una crisis no se niega, una crisis solo se la puede combatir. Y de esta manera, de la manera que la oportunidad nos va a brindar, es de cambiar estructuralmente todo este país con una política de largo plazo. Y si alguna de las políticas más importantes tiene que ser de largo plazo, es la política energética, por definición. O sea, hay algunos otros sectores en los cuales uno puede tener mayor flexibilidad en términos del horizonte de tiempo, pero no en una política energética. Cuando tienes proyectos de maduración de tanto tiempo, tienes el tema hidro, tienes el cambio de la matriz energética, son temas que van a demorar muchos años, probablemente más de una década. Entonces no es posible pensar en una normativa que no sea realmente estructural y de largo plazo. Por eso digo que esta es una gran oportunidad de dejar de poner parches y de poder sentarse todos los actores a construir esa nueva estructura productiva, esa nueva base legal, esa nueva normativa que nos lleve hacia allá. La gente es pesimista y dice, ¿cómo van a hacer eso con una asamblea fraccionada, etcétera? Fíjense que hoy, si los estudios no están mal hechos y no hay muchas sorpresas, el país en el voto útil va a tener esa visión de transformación de país en un 66 a 70%. Entonces, si no somos capaces de sentarnos entre los bolivianos en una asamblea de esa naturaleza, hacerlo, cuando lo hemos hecho en el pasado ya, yo creo que perderíamos una oportunidad histórica, por difícil que sea. Ahora, ya en los temas más específicos seguramente tendremos más oportunidades de conversar cuáles son esos cambios y cómo se los va a ordenar en términos del tiempo. Porque una cosa también hay que estar bien ciertos, ¿no? Hay algunos cambios que deben producirse en el muy corto plazo para evitar esos escenarios de crisis que hoy se han descrito en la presentación. Perfecto, gracias. Vamos a pasar al rol del Estado y las alianzas estratégicas.
Por favor, vamos, yo voy a comenzar. José Luis, el rol del Estado se puede ver desde dos enfoques. Uno es la independencia de ENDE, en el caso del sector eléctrico, respecto al gobierno central. Aquí vale la pena apuntar que las tres principales autoridades, tanto de ENDE, de la Autoridad de Electricidad como del CNDC, son han sido designados de manera interina y principalmente con criterios políticos. Y el otro enfoque es el grado de participación de ENDE en nuestra matriz eléctrica, como veíamos en la presentación. ¿Cuál es su visión sobre el modelo actual del sector eléctrico basado en esta participación dominante estatal? ¿Y cómo se limita la interferencia política en la planificación estratégica y decisiones técnicas del sector? Este es un sector que por definición tiene que primar las decisiones técnicas, el expertise. Es más, vamos a tener dificultades más bien en términos de lo que van a ser las estructuras salariales, porque sabemos que es un sector muy competitivo a nivel internacional que no puede estar sometido a las limitaciones salariales de la burocracia estatal, que este es por definición un sector con muchísima competitividad. Sin embargo, lo que se ha hecho en términos de desinstitucionalización con los interinatos es lo que se ha hecho en todas las instituciones, incluyendo el Banco Central. Si algún gobierno ha tenido mayoría en el Congreso para poder nombrar las autoridades como correspondía, ha sido los gobiernos del MAS, que tenían un mandato muy claro y han mantenido interinatos en todos los casos para poder seguir utilizándolos como botín político o como instrumento político. El mérito tiene que volver, es la primera condición, y el mérito viene de la mano del expertise en este caso, y de un expertise completo, especializado en este tema de la industria y con normas que no es que se vayan a llamar excepcionales, pero que es una industria que no puede estar sometida a las limitaciones ni siquiera de la estructura burocrático-salarial del Estado. Tiene que estar por fuera de esta, mucho más cerca de la industria que cerca de lo que va a ser el manejo del aparato público. Entonces, en el caso de los interinatos, esto se va a terminar en general, en todos los casos, y se va a volver al tema del mérito y al tema de la retribución según la industria. Gracias, José Luis. Una pregunta también relacionada con el tema institucional. Mira, en estos últimos años ha habido un acorralamiento realmente importante al sector privado en el sector eléctrico. A guisa de ejemplo, por ejemplo, la ley de electricidad permitía la posibilidad de que cualquier agente pueda solicitar una licencia de exportación para exportar excedentes de generación a países vecinos. Eso ha sido eliminado por una ley transitoria que sacó el presidente de turno, que en ese momento era García Linera, y hoy día la exportación está totalmente limitada a ENDE, que por cierto tampoco lo ha hecho. Ha habido un solo proyecto de exportación y con resultados muy, muy pequeños, como nos ha comentado Gastón en su presentación. Por darte otro ejemplo, todo el mundo está hablando de la descarbonización de la energía, la inclusión de las energías renovables no convencionales. Se han hecho esfuerzos dándoles condiciones especiales a esas energías renovables no convencionales, pero exclusivamente para el sector estatal. Y eso ha resultado en proyectos que son con costos de producción altísimos, mucho más altos de lo que hubiera sido, por ejemplo, costos de producción presentados por privados, utilizando el recurso que más tenemos, por ejemplo, que es la hidroelectricidad. Entonces, ha habido ese acorralamiento clarísimo hacia el sector privado. La idea es, ¿cómo ves el futuro? ¿Cuál debiera ser el rol de ENDE? ¿Cuál debiera ser el rol de
del Comité Nacional de Despacho de Carga, que originalmente era una institución de derecho privado y hoy día es un apéndice del Ministerio de Electricidad. ¿Y cuál es el rol del sector privado en la construcción nacional, José Luis? Es indispensable retornar a lo que creíamos, y tú eras un actor de todo ese tema al principio, juntos empujamos toda esta transformación del Estado boliviano con todos los esfuerzos que se estaban haciendo en términos de quién producía, cómo se organizaba el despacho, cómo se hacía el transporte, la distribución, qué sé yo, toda la cadena esta, cómo se regulaba, ¿no? Las superintendencias, la independencia en esto. Ese era el Estado que se quería y se iba diseñando. Yo creo que el retroceso ha sido tremendo, ¿no? El retroceso ha sido hacia un Estado central, secante, con poder, donde una dirección de un ministerio finalmente termina decidiendo temas que deberían ser de un análisis, por ejemplo, en la regulación, que lo tenían las superintendencias y que tenían la autoridad, la independencia y la forma de nombramiento que les daba esa capacidad de ejercer esa función. Hoy día se ha perdido completamente, hoy día es una decisión eminentemente política. Un director de un ministerio tiene ese poder, que es completamente inadmisible y le da algo que alguien preguntaba antes, ¿no? ¿Qué seguridad puede haber en términos de eso cuando tienes la volatilidad completa de que un burócrata de nivel de director tenga esas decisiones y que pueda depender del cambio de un viceministro, de un ministro o de cualquier otra autoridad del Estado? Entonces es completamente necesario reinstitucionalizar el Estado, recomponer la carrera en ese sentido, con la participación clarísima del sector privado. Y yo creo que esto va a ser el trabajo que se tiene que hacer para dar justamente esa predictibilidad y esa visión de largo plazo de que este es un país seguro para invertir. Pero esa es parte de la reforma del Estado y esta tenemos que hacerla de forma directa, porque yo no me imagino estar en los zapatos de ustedes y tener que invertir en este país teniendo estas condiciones. O sea, realmente, ¿cuál es la seguridad que pueden tener mis inversiones, mis stakeholders afuera y todo lo demás para poder creer en que en este país es seguro invertir, es rentable invertir y es posible manejarse transparentemente con un Estado? Ese es el desafío, y ese desafío, se lo reitero nuevamente, no va a ser solamente de un gobierno, va a ser la gran oportunidad de transformación del Estado con la participación del sector privado. Gracias, José Luis. Como vimos en la presentación, en el sector de hidrocarburos, desde hace 20 años el Estado tiene un rol protagónico, casi monopólico, ¿no? ¿Cuál es tu visión en el futuro del rol que el Estado debería tener en el sector de hidrocarburos? Como en todo monopolio natural, necesita, para eso se habían creado en su momento los entes regulatorios independientes o con esa jerarquía que tenía de ser nombrados por el Congreso, justamente para poder simular en los sectores de monopolios naturales la competencia, como debe ser. Entonces, yo creo que el Estado debe seguir teniendo un rol fundamental. Es importante por política de seguridad misma, de seguridad energética misma de un Estado como tal, pero con una regulación clara, con una regulación transparente y con autoridades competentes en las cuales ustedes puedan confiar. O sea, no solamente el gobierno, sino ustedes son los que tienen que confiar de que esa autoridad competente va a utilizar este monopolio natural para regularlo de tal manera que dé competitividad a todos los agentes económicos en los procesos de inversión que se hagan. Gracias, José Luis. Siguiendo con esa idea, en este nuevo rol del Estado, ¿qué opina acerca de la participación estatal como empresa en el sector de hidrocarburos y cómo adaptamos ese nuevo rol a la competencia internacional? ¿Te refieres a yacimientos?
Bueno, ese es un tema que debe ser también balanceado políticamente, ¿no? Yo tengo una visión muy clara sobre lo que es el mercado, sobre lo que es el agente privado, sobre lo que es el rol y el manejo de riesgos de los privados en los diferentes sectores, pero al mismo tiempo hay que también ser muy claro en términos de lo que son los equilibrios políticos del Estado, ¿no? En el caso de yacimientos, yo creo que hay que mantener como empresa estratégica dentro del Estado. No veo posibilidades de que Yacimientos sea una empresa, o sea, se tenga un proceso, no quiero usar la palabra de privatización, ni capitalización, ni participación privada, pero no veo forma de que exista tolerancia política en términos de lo que es la empresa Yacimientos como tal. Lo que sí veo son muchísimos espacios de eficiencia, de institucionalización en Yacimientos, de gobernanza con participación del sector privado y mejores prácticas, y tener una empresa limitada sin entrar en los roles que claramente la normativa le debe asignar al sector privado. Sin embargo, yo creo que Yacimientos se debe mantener como una empresa estratégica del Estado todavía. Muy bien, pasamos al último bloque. ¿Tenemos tiempo, Karina? Sí. Bueno, vamos al último bloque de preguntas. Nuevamente, gracias por la flexibilidad del tiempo, José Luis. Hemos hablado de la palabra crisis, crisis de abastecimiento, crisis de seguridad, crisis de inversión, crisis moral, crisis. La palabra crisis está, creo que es, si podemos resumir la situación energética, crisis es una buena palabra que está, ¿no? En el mundo hoy en día se habla del trilema de la energía, la crisis de abastecimiento, se tiene que lograr un abastecimiento, por un lado, por otro lado, a un precio accesible a todos, y por otro lado, la tercera ecuación, la tercera variable del trilema, sin afectar al medio ambiente o minimizando el impacto en el medio ambiente, ¿no? A veces se engloba esto y se resume esto con la palabra transición energética, que debemos asegurar esta mesa de tres patas que esté debidamente equilibrada. Hemos hablado hasta ahora de la primera pata, que está en riesgo el abastecimiento. Entonces, ¿cuál es tu visión? Me permito ya salir de la primera pata que hemos discutido extensamente. Me interesaría conocer cuál es tu visión sobre este balance de las tres patas, la transición energética, el impacto en el medio ambiente, la seguridad, la accesibilidad a todos, y el rol del gas en esa transición energética. Yo creo que la variable clave en este trípode es el tema precio, ¿no? Porque va a determinar las decisiones al final del día, porque el tema ambiental no está en discusión. O sea, el tema ambiental, creo que todos vamos a coincidir en que tenemos que tener políticas sostenibles, amigables con el medio ambiente, dentro de los marcos normativos que van a regular todos estos procesos. O sea, eso se debe cumplir y se debe hacer así. A veces esto lo que hace es impactar sobre el precio, justamente, pero es un tema que incluso con nuestro interés de participación de los organismos internacionales va a ser una condición clara y una condición que el propio país la debe tener en el cuidado del medio ambiente. En términos de lo que va a ser el abastecimiento en relación al precio, yo creo que esa es la deformación y el desafío más grande que hoy día tenemos, ¿no? Porque eso, si bien todos vamos a coincidir que tenemos que encontrar, y en general, no solo en este sector, si no tenemos un cierre macroeconómico adecuado con los macroprecios, tasa de cambio, tasas de interés, salarios, etcétera, los precios que van a determinar que el mercado funcione adecuadamente, nada va a funcionar. El problema es que acá la asimetría es tan grande y el tiempo es tan corto que el desafío es enorme.
O sea, ¿cómo lo hacemos en el corto plazo para no impactar en el tema del gas directamente en el gas domiciliario, que se vuelva una bomba? ¿Cómo hacemos para que las empresas puedan seguir explotando los pozos atractivamente? ¿Con qué precio? ¿Cómo hacemos que vengan nuevas industrias a explorar gas para que le den sostenibilidad en el mediano y largo plazo? Con precio. Todo lo hacemos con el precio adecuado que lo vamos a tener y que debe ser el que se aproxime al mercado. El que más me asusta a mí es el tema del gas, relacionado con la energía eléctrica y su impacto social. Obviamente es el que más, pero es el que más necesitamos en el corto plazo para el tema del abastecimiento. Entonces, eso es sentarse y trabajar, y trabajar. Lo que pasa es que en la normativa no podemos hacer algo que vaya a ser para un año o para 2 años. Tenemos que hacer algo para el largo plazo, y ese es el desafío. Gracias, José Luis. Siguiendo con esa idea, como decían al principio de la presentación, no quiero imaginar cuando tengamos que comprar un gas a $8 y venderlo a 1, ¿no? Evidentemente necesitamos tomar acciones a corto plazo, corto y mediano plazo, para lograr ese cambio, pero quisiéramos escuchar si está de acuerdo en todo caso a concretar estas reuniones que usted menciona para que podamos dar paso a ese cambio de matriz energética, para que podamos fomentar justamente a las energías renovables. Sí, a ver, yo no creo en los subsidios, y creo que si nosotros nos ponemos a pensar aquí, se ha nacionalizado, ¿no? Se ha nacionalizado el gas y no hay gas. Se subsidia el diésel, no hay diésel. O sea, ¿cuáles son los resultados de estas políticas al final del día? Yo creo que está muy claro de que es imposible sostenerse en esas políticas. Yo creo que eso lo tenemos todos clarísimo. El gran dilema es cómo lo vamos a hacer cuando todos los problemas se han juntado. Yo he visto el parque eólico de Jujuy, por ejemplo, he estado viendo otros en Uruguay, cómo finalmente han ido balanceando hasta poder tener resultados súper exitosos, donde el trípode de abastecimiento, precio y medio ambiente funciona, y funciona perfectamente bien. Yo creo que acá nuestro desafío es sentarnos a construir ese camino, porque ya no es construir el objetivo. Yo estoy seguro que si alargamos 15 minutos más esta reunión, nos ponemos de acuerdo en el objetivo, en 15 minutos. El problema es cómo vamos a dibujar el camino para llegar allá, cómo, con quién, a qué precio, en cuánto tiempo. Ese es el tema fundamental. Todos estamos de acuerdo en cambiar la matriz energética, hay que incorporar las energías renovables. Bolivia tiene un gran potencial hidro, tiene un gran potencial eólico, solar, lo tenemos, pero cuesta. Y no está a los precios que hoy la gente está pagando o dispuesta a pagar. Entonces, tenemos que construir juntos ese camino, porque además es el único que nos va a dar sostenibilidad, y es el único que va a permitir que vengan inversiones, y que sabemos también que va a tener un costo, porque las cosas no son gratis. Vamos a tener que pagarlo, y el país va a tener que hacer un esfuerzo, y la gente también, y todos nosotros. Pero el gran desafío, repito de nuevo, es sentarnos a ver ese camino. Gracias, José Luis. Realmente es muy grato escucharte y escucharte decir que en el trilema que te planteaba Mariano, el tema de precio es fundamental. Y creo que ahí has tocado el nudo gordiano del problema que venimos confrontando en el sector eléctrico los últimos 20 años. Resulta que en la ley de hidrocarburos vigente salió un decreto supremo reglamentario en forma transitoria hace más de 20 años, estableciendo el precio del gas natural en $1,3 el millar de pies cúbicos para la generación de energía eléctrica. Y eso se ha mantenido en forma transitoria más de 20 años. Y esa es la barrera fundamental para que acá no hayan habido energías renovables en forma transparente, limpia y clara, ¿no?
Es el caso del recurso más importante que tenemos y que lo tenemos en abundancia, como es el hidroeléctrico, y el solar y el eólico, que son, a mi manera de ver, complementarios. Hay otro elemento que no hemos tenido y no nos ha acompañado. Por ejemplo, Gastón nos comentaba que en países vecinos existen las subastas. Hay subastas de electricidad para ir abasteciendo los requerimientos de energía, definiendo la autoridad, vamos a decir, cuánto por ciento de hidroelectricidad, cuánto por ciento de energía solar, cuánto por ciento de energía eólica, y que se pueda presentar cualquiera, público, privado, nacional, extranjero, y donde una vez calificada su capacidad técnica, su capacidad financiera, lo que mande sea el precio. Y ahí eliminas corrupción, eliminas favoritismo, etcétera, etcétera. Entonces, hay ese tipo de mecanismos. Y la pregunta, sabiendo que tu respuesta va a ser obvia, pero ¿estás dispuesto, José Luis, a eliminar el subsidio del gas? Sobre ese tema, déjame hacer una puntualización. Hemos hecho estudios en la Cámara Boliviana de Electricidad. El impacto de un incremento X del precio del gas en el precio al consumidor final, en la tarifa, es 5 veces menor. Y ten en cuenta que el impacto de la electricidad en el IPC es del orden del 3%. En consecuencia, hay un fantasma con el tema de incrementar el precio del gas y su impacto sobre la inflación. Entonces, teniendo en cuenta aquello y teniendo en cuenta que tienes la Cámara a tu disposición para que podamos trabajar en forma conjunta, ¿estás dispuesto a que trabajemos juntos a eliminar los subsidios? ¿Estás dispuesto a que podamos aportar con mecanismos como las subastas de energía para tener una mayor penetración de energías renovables? Absolutamente sí, la respuesta es contundentemente sí, por una razón muy simple, porque no hay otro camino. Y si de verdad esta es la base donde hemos tocado fondo y que felizmente se viene un proceso, casi digo proceso de cambio, eso no, se viene un cambio profundo, un cambio profundo. Entonces es el momento de hacerlo, y es el momento de hacerlo con claridad, con contundencia, con transparencia, de cara a la gente y explicando todo lo que haya que explicar. Hoy sabemos que los engaños no nos llevan a ninguna parte, que ocultar la basura bajo la alfombra no sirve de nada, algún rato se llena y sale por todas partes, que los subsidios no nos han ayudado en nada y que simplemente hemos vivido de momentos de vacas gordas que no hemos sabido aprovecharlos para estar hoy día sentados pero en la ruina. Entonces la única manera es hacer lo que el Estado no lo logra, el mercado lo hace, y el mercado cuando lo hace a la mala. Hoy día el tipo de cambio no es 6.96, hoy día el litro de diésel no es 3.50, o sea, por Dios, no funciona. Seamos claros, no funciona. Lo mejor es ser transparente, y la única forma de que el mercado sea transparente es cuando dejamos que esas fuerzas del mercado actúen. Obviamente que tenemos que ver otra vez ese camino para hacerlo, que debe ser un camino en un momento delicado para el país, pero sí es la única manera. Yo le tengo más temor a temas de descontrol. Por ejemplo, si tú te fijas, cuando hablamos de precios, ¿qué pasa con la unificación cambiaria? Si la unificación cambiaria no se hace adecuadamente, preservando el sistema financiero, midiendo bien las tasas de interés y viendo bien cuándo sacas ese cepo para que no haya un pass-through a precios donde no ganes nada más que inflación, nada de esto va a funcionar. Entonces, esas macro variables que nos tienen que permitir deben arreglarse primero, debemos estabilizar la economía y luego corregir estos precios ya dentro de cada una de las industrias. Perfecto. Una última pregunta, José Luis, y muchas gracias nuevamente por tu tiempo.
Comentábamos que en la transición energética no solamente se trata de incorporar infraestructura, que puede tomar mucho más tiempo del que no tenemos, pero hay otras aristas que se deben incorporar en una normativa vigente que van, como decíamos, por movilidad eléctrica, generación distribuida, almacenamiento, y que inclusive llega a investigación y desarrollo, ¿no? Capacitación de recurso humano. Dentro de su plan de gobierno, ¿cómo pretenden impulsar estos aspectos? Y si consideran también que hay espacio para la participación multisectorial, como bien comentaba Ángel, en este caso de la Cámara, de las cámaras, que pueden aportar, por supuesto, con un nivel técnico y profesional más profundo. No solamente espacio, yo diría que es casi una obligación para todos nosotros. Y acá, y lo digo abiertamente, y lo he dicho grabado, y lo he dicho en todo lado, o sea, nosotros no pretendemos gobernar para nadie, no gobernar para el sector privado, no gobernar para el sector... No, lo que queremos es gobernar con cada uno de estos sectores, porque están en la industria, están completamente involucrados, están arriesgando patrimonio, están gestionando riesgos y obviamente están presentes ya. Para nosotros es indispensable trabajar directamente con cada uno de ustedes en cada uno de los sectores para poder generar esta normativa. Nos estamos jugando no un negocio, nos estamos jugando un país, y este país en el cual todos creemos, yo lo he dicho en más de una oportunidad, Bolivia no es un estado fallido para nada. Bolivia tiene grandes oportunidades, tiene grandes recursos, tiene bono demográfico, tiene bono de género, tiene talento humano, tiene recursos naturales, tenemos todas las posibilidades para salir adelante. Ya lo hemos hecho en más de una oportunidad, nos hemos puesto de pie ante las adversidades y hemos podido salir, lo vamos a hacer nuevamente, pero en esta oportunidad, como nunca, creo que no hay espacio para espectadores, y lo he dicho muchas veces, este partido se juega todos en la cancha, las tribunas están vacías porque no hay espacio para ese que diga, no, deberías hacer aquello, ¿por qué no haces aquello? No, venga, vamos a hacerlo juntos, no, lo vamos a hacer juntos con la mejor gente, con la mayor experiencia, con el mayor apoyo que podamos tener y sobre todo con el mayor compromiso que debemos tener todos. Bueno, muchas gracias. De esta manera cerramos este bloque de preguntas. Le agradecemos a nuestros panelistas y al señor Lupo por habernos permitido conocer con mayor profundidad las propuestas de su alianza para el sector energético y que son de interés para la sociedad boliviana en su conjunto. Antes de pedirle que haga las palabras finales, les vamos a pedir a los presidentes de ambas cámaras que dirijan un breve mensaje. Por favor, en primer lugar, don Ángel Sanier, presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, nuevamente, José Luis, es muy grato poder escucharte, es muy grato saber que de llegar a ser gobierno vamos a estar en muy buenas manos, que ojalá nuestra asamblea pueda ponerse nuevamente a la altura de lo que debe ser la asamblea, un lugar donde hay discrepancia de ideas, pero donde hay la posibilidad de, en pos del país, llegar a acuerdos. Tú en tu presentación nos has dado unos hints, vamos a decir, de que de ser tú el presidente de la Asamblea, así lo vas a hacer, y esperamos que realmente, si ese es el caso, Dios te acompañe para el beneficio de todos nosotros. Desde el punto de vista de las ideas, de la claridad, es indiscutible que te sobra la capacidad, y nos alegra muchísimo y te agradecemos nuevamente que hayas tenido la deferencia de, en medio de una campaña electoral tan demandante, venir a hablar con dos sectores que somos fundamentales. Uno es el fundamental en la generación del PIB, y el otro es la savia necesaria para que el cuerpo de la economía boliviana pueda moverse. Nosotros, ambas cámaras, estamos con el mayor deseo de colaborar, si es el caso de que ustedes tengan a bien dirigir nuestros destinos,
y cuenten con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias nuevamente, José Luis. Muchas gracias, don Ángel. Ahora es el turno del presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Mariano Ferrari. Gracias, José Luis. Realmente fue un conversatorio muy productivo, creo que muy clarificador también. Creo que en nombre de Gastón, de Ángel, de Pablo y el mío mismo, con la satisfacción de haberte escuchado, de haber podido transmitir y consensuar en el diagnóstico y en el camino a seguir. Como bien dijiste, el objetivo probablemente va a ser lo más fácil de determinarlo, cómo llegamos a ese objetivo y en cuánto tiempo y qué dirección y con qué vehículo andamos será el desafío, ¿no? Reitero las palabras de Ángel desde la Cámara de Hidrocarburos, la energía humana para colaborar en crear el futuro de Bolivia. Me da mucho placer también que podamos trabajar junto con la Cámara de Electricidad. Claramente esto es un tema de energía, no hablamos de electricidad o hidrocarburos, hablamos de energía. La energía humana probablemente es el común denominador, pero estamos aquí con el mismo objetivo y tus palabras han sido nos han dado un horizonte de esperanza, porque creo que es visible la crisis en la que estamos, es muy visible. Y también es muy visible que tenemos toda la energía, reitero la palabra energía humana, para enfrentarla y llegar a ese objetivo que mencionamos. Entonces, cierro con muchas gracias a todos, a los miembros de ambas cámaras, a José Luis, por esta predisposición, y seguiremos trabajando de cualquier rol en que el futuro nos coloque, estaremos trabajando todos hacia el mismo objetivo. Muchas gracias, Mariano. Ahora invitamos al señor José Luis Lupo a dar su mensaje final en este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias a todos, primero por la invitación. Hoy verdaderamente estamos en los días más complicados de la campaña. Hoy cerramos campaña en Santa Cruz, justamente desde la tarde. Hemos estado recorriendo todo el país, estamos muy entusiastas, estamos llenos de energía, hablando de energía, para poder enfrentar lo que se viene. Pero les agradezco mucho esta invitación, no podía dejar de venir acá porque estoy completamente convencido de que gran parte del éxito que podamos tener hacia adelante va a depender de este sector, del sector de energía. Energía creo que nos dice mucho, ¿no? Energía humana, energía transformadora, energía para la producción. Y la verdad es que, seamos claros, sin energía no hay producción, sin energía no hay nada. Este es el sector con el cual hoy día estamos preocupados por precios, estamos preocupados por leyes, estamos preocupados por dólares, por todo lo que significa esta coyuntura, pero la verdad es que la energía es la que explica el desarrollo de un país, y esa es la pura verdad. Y quiero dejarles un mensaje simplemente, además de agradecimiento por la invitación, un mensaje también de optimismo y de fe. En todo este recorrido del país, la gente está confiando en que vamos a salir adelante. La gente tiene una esperanza, la gente tiene un sueño y la gente sabe que Bolivia necesita un cambio. Cuando a mí me preguntan siempre, ¿y cómo ves tú que sería esa Bolivia que estamos tratando de vender a la gente para que se sienta otra vez con esa pertenencia, con ese sueño, con ese respeto? Yo he estado viviendo por muchísimos países, ¿no? Por mencionar solo algunos, pero en todos siempre hay algún ejemplo positivo, ¿no? Esa civilidad política de Uruguay, quisiera que la tengamos, ese talento argentino, esa diversidad generosa y amable de Brasil, ese pura vida tico, esa fuerza. Todo eso lo tenemos en Bolivia, es increíble, lo tenemos turismo, tenemos cultura, tenemos identidad, tenemos recursos naturales, tenemos talento humano, tenemos juventud, y hemos tenido lamentablemente 20 años de oscurantismo completo que nos ha, la mayor fuerza de oscuridad nos las ha traído ese tremendo boom de precios que ha sido capturado por una mala energía, oscura energía que nos ha hecho
nos ha anestesiado durante tanto tiempo, pero creo que hoy en la adversidad vemos también la luz al final del túnel, la posibilidad del cambio, y por donde vamos vemos el compromiso de cada uno de seguir adelante, de seguir empujando este carro y de sacar a Bolivia de esta crisis. Les agradezco enormemente por esta invitación y me hubiera encantado poder compartir mucho más con ustedes. Creo que vamos a tener muchísimas oportunidades de aquí en adelante, porque va a ser uno de los sectores sin duda más importantes para enfrentar esta crisis en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente al señor Lupo, a todos quienes nos han acompañado esta mañana aquí en el salón y también a través de redes sociales. De esta manera cerramos este segundo conversatorio sobre la situación actual y perspectivas del sector energético, organizado por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía y la Cámara Boliviana de Electricidad.